El tema se llama Confrontando a Satanás, parte 1. Son 8, son entre 7 y 8 partes más o menos. Bien, por lo regular cuando hablamos de este personaje a nivel mundial, unos creen en él, otros pues no tanto así, otros dicen que existe, otros que no existe, que es una invención humana. Entonces cuando se menciona a Satanás, la primera impresión es de un ser con cuernos, feo, con un tridente en la mano y una pata de cabra y con cola, o alguna otra descripción de acuerdo a la costumbre. En este caso, pues los que hemos jugado una lotería, creo, pues ahí está ese personaje, el diablito. Entonces, por lo regular, pues ahí está esquematizado. Algunos creen que es un invento de la religión, pues para tener a la gente sometida a la religión, más que nada un pensamiento humano de que si tú te portas mal te vas a ir al infierno con un ser ahí todo feo, y bueno, de esas cosas. Otros piensan que si lo ignoramos, él te ignora, o que el abuelo peleó con él en el cerro con un machete. Entonces no, tampoco es así el asunto. Entonces, estas son partes folclóricas o pensamientos de personas en relación al maligno. Otros dicen pues que es bueno, que se disfraza, hay como por ejemplo, bueno, la Santa Muerte es un ejemplo, pero pues son como descripciones más humanas, más que propiamente espirituales. En base a esto, hay una descripción gráfica de Satanás en Ezequiel 12, 28 del 12 hasta el 19. Vamos a leerlo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocen de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. A primera instancia, estas palabras son para una persona en particular. El versículo 28:12. ¿Para quién va? Levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Sí? Entonces, estas palabras, todo lo que vimos, nos habla de la magnificencia y el poder de un rey de Tiro, que en aquel tiempo era lo máximo, no había como él. Pero también les decía que podemos encontrar una descripción de Satanás aquí. Aquí hay una ley en teología que se llama la ley de la doble referencia. ¿Qué es la doble referencia? Por ejemplo, aquí este asunto nos está hablando de un hombre. ¿Cómo era este hombre? Pues que era perfecto, que tenía todo a su disposición. Pero también todas estas descripciones que nos da, ¿sí? Toda la descripción de quién es, cómo era, qué es lo que tenía, también se aplicaba
a alguien más o a algo más. ¿Sí? Entonces, la ley de la doble referencia a mí me permite, sí, hablarle a una persona, describir a una persona, pero esas mismas características aplicárselas a otra persona o a otro ser. ¿Por qué? Porque cumple con los mismos requisitos. ¿Sí me doy a entender? ¿Eh? Sí. Y entonces, esto le está diciendo al rey de Tiro. Sí. Pero también está describiendo a Ajá. Sí. Esa es la ley de doble referencia. Le está hablando a uno, pero también le está hablando al otro. ¿Por qué? Porque cumplen con los mismos requisitos. O sea, que tienen a lo mejor la misma característica. Sí. ¿Sale? Nada más que aquí en referencia directa es a Tiro. Pero también le está hablando a Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas y perfecto eres en todos tus caminos. Aquí la palabra perfecto no es maduro, es perfecto. ¿Eh? Sin error, así. ¿Cómo lo sabemos? Voy a regresar. Versículo 12. Tú eras el sello de la perfección. Esa parte del sello de la perfección quiere decir que era lo mejor, que no había ser como Tiro, ¿sale? Por así decirlo. Pero también si uno puede decir, bueno, pero le está diciendo a un hombre cómo va a ser perfecto, pero también le está hablando en esa misma forma a otro ser que tuvo una creación perfecta, Satanás. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, entonces el rey de Tiro fue una persona, nos está explicando, semejante con la perfección que tuvo Satanás. Por así decirlo. Y el rey de Tiro se enalteció con todo esto, igual que Satanás. Igualito. Entonces, pero en este caso, antes de que existiera Tiro, o el rey de Tiro, ya existía Satanás. Entonces, aquí lo que hace es que nos está describiendo a dos personajes. Ajá, igualito, exacto, hace esa comparación. Oye, hermano, como dicen a veces así el dicho, a ti te lo digo bien y a ti te lo digo bien. Más o menos. No menos. O sea, no estoy diciendo a ti, pero esto ocurrió allá. Así mero, ni más ni menos. Así me Otra vez, el versículo 15. Aquí. ¿Qué dice? En todos tus caminos. Esta palabra perfecto no es maduro, como ya en vez les había dicho. Aquí es perfecto, de que no tiene mancha, de que cuando Dios lo creó perfecto, sin errores. Así. Entonces, aquí ya nos está hablando de qué es lo que pasó, por qué pecó, etcétera. Entonces, vamos, número 1. Necesito conocer a mi adversario. ¿Qué tan importante es que yo conozca a mi adversario? ¿Para qué me sirve conocer a mi adversario? ¿Qué gano yo conociendo a mi adversario? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué gano yo? ¿Saber defenderme? El pueblo perece por falta de conocimiento o sabiduría. Eso dice Oseas 4:6. Es decir, yo para poder vencer a alguien o para poder desarrollar una actividad, lo primero que necesito es conocer. Si yo voy a la guerra, pues mínimo tengo que saber cómo usar el arma, cómo quitarle el seguro a la pistola. Porque muy cargada que esté, si no le quito el seguro,
no sale el tiro. Entonces necesito quitarle el seguro. Por muy preparado que yo esté o mejor dicho, que yo pueda usar un machete, si no tengo cuidado, el mismo que me corto. Entonces yo necesito tener conocimiento para poder defenderme, para poder conocer las artimañas y así yo poder generar, una estrategia, cómo contraatacar. Decíamos ayer en el estudio, Satanás anda como león rugiente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace un león rugiente? ¿Y cómo está? Viendo. Y Jesús, Pablo en este caso nos dice, velen y oren. ¿Sí? No, estad sobrios y velad. ¿Qué quiere decir? También estate atento. ¿Por qué? Para que veas de dónde viene el ataque, de dónde viene Satanás. Y así tú puedas ver qué vas a hacer para que te puedas defender. Pero si tú no velas, si usted no está sobrio, ¿qué es lo que va a pasar? Muy seguramente vas a ser devorado por Satanás. Entonces es importante esto. Entonces vamos a ver, porque Satanás tiene unos nombres muy curiosos en el griego y en el hebreo. En el griego se llama Eósforos, que quiere decir lucero. Significa portador de la luz o conocido como hijo de la mañana. En el hebreo se llama Heilel, que quiere decir lucero y portador de la luz, o también como hijo de la mañana. Y en latín, que es como el término más conocido, Lucifer. ¿Sale? Ese es el término más conocido o que conocemos más. Entonces, igual se llama lucero, es portador de la luz o es el hijo de la mañana. Ahí les va. En un principio, él debió ser el hijo de la mañana. Él debió ser la luz del mundo, por así decirlo. Les voy a decir una cosa. Las actividades que iba a hacer Jesús, no las iba a hacer Jesús. ¿Saben quién las iba a hacer? Estaban destinados para Todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer él. Pero dijo, no quiero. Hay algo mejor y más maravilloso para mí. ¿Se fijan? Resulta, sin embargo, no lo fue así. Ese papel le tocó a Jesús, siendo en esencia Dios mismo, no necesitaba de ese título. Porque iba a necesitar ser la luz de la mañana o el lucero de la mañana. Siendo el creador de todo. No lo necesitaba en realidad. Pero por pecar Satán, a Jesús se le conoce ahora como el hijo de la mañana. ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se fijan? Ahora Él es lo perfecto, Él es la perfección ahora de Dios. Ya no Satanás, ya no cumplió con esa función. Ahora es Jesús quien está cumpliendo ese rol. ¿Vemos la importancia que debe de tener Jesús en nuestra vida? Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y 2 Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, de la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte, y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que si bien Jesús está en nuestros corazones, pero muchas veces nosotros impedimos que Jesús trabaje al 100% en nuestra vida. Si yo les preguntara, ¿cuánto de Jesús hay en nosotros? En escala del 0 al 10, ¿cuánto sería? No me digan.
0 es nada definitivamente. Y 10 es, yo estoy viendo a Jesús. No estoy viendo a Pepe o a Nedina. ¿Sí? Estoy viendo a Jesús. Que es la idea. Entonces, de la escala del 0 al 10, ¿cuánto me estoy asemejando a Jesús? No me digan. Pero ese es el propósito, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que el crecimiento cristiano es gradual. Que mi conocimiento de Jesús es un conocimiento gradual. Entonces, mientras yo me acerco más a Jesús, yo me estoy pareciendo gradualmente más a Jesús, que es la idea. Pero si yo no me acerco a Jesús o no quiero nada de Jesús, nunca va a amanecer. ¿Por qué? Porque me estoy ocultando. Entonces, aquí el consejo que el profeta, o en este caso el apóstol, nos dice es: deja que Jesús salga en tu vida. Así como salen las estrellas o el sol, poco a poco, deja que también salga Jesús en tu vida. No se lo impidas. ¿O qué impide que el sol salga? ¿Qué impide que la luna salga? ¿Qué impide que las estrellas salgan? ¿Hay algo que las impida? No, hubo un hombre hace mucho tiempo, se le ocurrió decir: tú luna quédate allá y tú sol quédate allá. Y después hubo otro hombre, Isaías, que dijo: bueno, pues vamos a hacer que el sol se recorra a 10 grados y se recorre a 10 grados. O sea, son los únicos eventos o dos personas que al menos han tenido poder sobre asuntos cósmicos. De ahí en fuera nadie. También Jesús, pero ¿para qué? ¿Qué quería demostrar? Simplemente con dominar tormentas. Con eso bastaba. Pero lo que voy es que mi crecimiento en Cristo debe de ser gradual. Debe de ir en aumento. Entonces vean a Satanás, ¿cómo se le llama? Sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. A ver, con estas tres cosas, ¿quién no se sentiría a gusto y contento? A ver, lleno de perfección, era como que, ¿ya viste lo más perfecto? ¿Quién es? Satán. ¿Qué cosa perfecta hay? Satán. ¿O Lucifer? ¿Quién es el más sabio de toda la creación? Satán. ¿El más inteligente? Satán. ¿Quién es el más hermoso? Satán. O sea, con esas cosas que uno quiere. Simplemente el hecho de que uno esté lleno de sabiduría es más que suficiente. Déjalo guapo, lo inteligente. Déjalo guapo, lo perfecto. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿dónde estaba? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, no estaba en cualquier lado. Estaba en un lugar cuidado por Dios. Ser el huerto de Dios. ¿Qué más? Toda piedra preciosa era tu vestidura. Es decir, no tenía cualquier piedra. ¿Sí? Toda piedra preciosa. Imagínate el vestido que tenía o la ropa que tenía. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. O sea, todo instrumento musical fue creado para él. Bueno, para que él lo usara. Este era el hombre orquesta. Este sí era el hombre orquesta. Le hacía todo y le pegaba todo. Oigan. Y fíjense cómo le llama. El punto 7. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y lo último, perfecto eras en todos tus caminos desde tu creación. O sea que no había mancha, no había pecado, no había nada que lo tentara. ¿Qué le podía pedir a alguien más? Fuera de la creación de Dios o fuera de Dios. ¿Qué le podía pedir a alguien? ¿O a qué ser? ¿Tiene que envidiarle a alguien más?
casualidad, ¿quién es un querubín? Proteger. Es protector. Protector. O sea, ¿qué protegía? El trono de Dios. O sea, no protegía cualquier cosa. Y si nos quedamos a pensar, bueno, ¿y de quién lo iba a proteger o por qué lo iba a proteger? No lo sabemos, no nos dicen. Pero el hecho de que esté protegiendo algo quiere decir que es un asunto de mucha importancia. ¿Sí me doy a entender? A pesar de que no, pensando humanamente, porque en realidad no hay textos que expliquen el por qué, pero podemos pensar, ¿quién podía atacar el trono de Dios? Simplemente un ángel puede, ¿cuántos millones, miles de gentes no destruir? Muchos. Un ángel. Entonces prácticamente era un puesto de mucha importancia. Lo que el autor trata de decirnos es que era un ser de todo lo creado, de toda la corte celestial, era como que el ser favorito de Dios. Parte de los 3 puntos que mencionó primero, todavía tenía el don de ser protector de Dios. Sí. O sea, Todo la protección que tenía. y ahora hay otros animalitos espirituales, por así decirlos, que se llaman los 4 seres vivientes. Y esos mueven el trono de Dios. Los 4 seres vivientes. Y esos mueven el trono de Dios. Esos todavía tienen más poder que un querubín. Luego les muestro unas imágenes. Pero lo curioso es que dentro de toda la corte celestial, solo a Satanás, al menos aquí, nos está diciendo que era lo mejor. Era la excepción de todo. Entonces, en este caso yo necesito conocer de dónde está cayendo y qué hizo, para poder entonces yo saber cómo atacar. Porque este señor tiene sabiduría y es tan sagaz de que si yo no le presto atención a una palabra, me puede hacer caer, me puede hacer entrar en depresión. Puedo yo pensar mil y un cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, les presento a un querubín. Ese es un querubín. Si nos vamos a cosas semíticas y cosas hebraicas, eso es un querubín. Esa era la forma que tenía, Satanás, básicamente. Yo sé que a lo mejor muchas veces podemos pensar mil y un cosas, o a lo mejor como forma humana, pero no. Eso es un querubín. Eso es un querubín. Esos son protectores o guardianes. Así eran, así son. Eso es un querubín. Así son los querubines. Esos son los de a de veras. O sea, da cosita porque hay más estilos de querubines, pero este es como que el oficial. Este es el original. Entonces, imagínate ese animalito, por decirlo así, siendo el supervisor de todo. La estrella de la mañana, siendo el que está cantando a Dios, el que está sirviendo a Dios, todo. Bien. Perfecto y sabio. De todo lo creado por Dios, Satanás era lo más perfecto. No había otra cosa más perfecta. Dios no escatimó en crearlo. Satanás no tenía excusas para rebelarse contra su creador. Lo tenía todo. No le faltaba nada. ¿Qué le faltaba a este señor? A nivel de creación. Nada. Más adelante vamos a ver qué pasó. Pero ahorita lo que quiero es que conozcas quién es.
La palabra hijo en hebreo no necesariamente implica una relación de sangre. Tampoco es pariente, sino que tiene el carácter de la persona. Por ejemplo, en Job se le llama, por ejemplo, en Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes se presentaron? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, al decir que vinieron los hijos de Dios, están diciendo que vinieron seres espirituales a la presencia de Dios, pero también se presentó Satanás, porque era considerado como hijo de Dios. Y ya se empieza, lean Job cuando tengan tiempo y van a ver el diálogo interesante que se da ahí. Dios no le quitó toda su autoridad ni sabiduría. Mira, en Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputó con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea, un ángel te puede maldecir un ángel. Tiene esa autoridad. ¿Sí? Tiene esa autoridad. Si Dios se la da, te puede maldecir. Pero fíjate lo que está diciendo. ¿Y contra quién se lo está diciendo? Sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? En otras versiones dice: Jehová te reprenda. O sea, él pudo haber dicho: ¿sabes qué? Te reprendo. Órale. Pero no. ¿Por qué? Porque conocía exactamente quién era Satanás. Sabía la autoridad que tenía o el estatus que tenía antes de. Entonces, ¿qué dijo Miguel? Jehová te reprenda. Hasta ahí. Yo no voy a decir nada, ni voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es mi papel. Podía hacerlo, sí, pero no lo quiso hacer. ¿Se fijan? ¿Sí? Así es. Entonces tenía autoridad. ¿Tiene autoridad Satanás? Sí. Si no, no haría lo que está haciendo ahorita. Entonces, el arcángel Miguel y Satanás tenían un nivel diferente, por así decirlo, y el de Lucifer era más alto que el de Miguel. Sí. Por eso no se atrevió a reprender por su propia Ajá. Es otra cosa. Ajá. Ahí ya luego vemos de lo de angelología y hay como 10 categorías de ángeles. Santiago 3:15 dice: esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿De dónde viene la sabiduría? En este caso, del diablo. Entonces hay dos tipos de sabidurías: una sabiduría que es de Dios o desciende del cielo, y una sabiduría que es diabólica. Entonces Dios no le quitó todo el poder, pero tampoco le quitó toda la sabiduría. Pero imagínate la sabiduría. ¿Qué es lo que puede hacer con la sabiduría que tiene Satanás? ¿Se fijan? O sea, ¿qué tan sabio es que Dios le tuvo que quitar para que con la sabiduría que haya tenido, o pervertido, mejor dicho, porque la pervirtió, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Se fijan? O sea, que no es cualquier ser. Si no hubiera sido así, entonces puedo entender que aún el mismo Satanás tuviera más poder todavía si Jehová no hubiera quitado sabiduría. Sí. Si con eso, como dice usted, con eso que tiene, hace estragos. Cosas totalmente
Ahora imagínense si no le hubiera quitado. O no se hubiera pervertido. ¡Ay! O sea, es cosa seria. Y luego decimos que no existe, o hay que ignorarlo, o qué sé yo. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque la finalidad de Satanás es destruir. Y si se rebeló contra Dios, si atacó a sus congéneres, porque dice que se bajó 1/3 del cielo, o convirtió a 1/3 de ángeles en demonios, ¿qué no nos podrá pasar a nosotros? ¿Sí? Entonces imagínense, si pudo convencer a ellos que estaban en la presencia de Dios, ¿cómo no me va a convencer a mí? ¿A poco crees que Dios te va a perdonar? No vayas al templo hoy, ¿para qué vas? Mira, hay tantas religiones en el mundo. Sí, está bien ahí, pero mejor ve allá. O sea, cositas así te hacen pensar. 3. Lucifer era la misma adoración. Dios mismo había preparado todos los instrumentos para que fueran usados. ¿Quién fue el director? ¿Quién creen que haya sido el director? Lucifer. En Ezequiel 28:13 dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Quién le creó? Dios. Dice, estuvieron preparados ¿para quién? Para ti. O sea, ¿ven que Dios no les escatimó nada? Algunos estudiosos dicen que la frase estuvieron preparados para ti puede significar estuvieron puestos dentro de ti. Entonces, si esto es así, estaremos diciendo que Satanás sería como una caja musical. Él mismo ministraba la adoración y la alabanza a Dios, básicamente. Por eso le decía, este sí era el hombre orquesta. Le hacía todo y a todo le pegaba. Por decirlo así. Entonces, este ministraba, este le cantaba, movía la corte celestial para alabar a Dios, porque él era la misma adoración. O sea, era guapo, inteligente, sabio, perfecto, y todavía cantaba bonito. Era la mano derecha de Dios, como es el hermano Pepe. Tenía un cargo de vamos a cuidar el trono de Dios. O sea, no era cualquier cargo. Todavía. ¿Por qué creen que Satanás odia la música o la adoración en la iglesia? Si hay algo que enoja a Satán en la iglesia es la alabanza y la adoración hecha por los redimidos por Cristo. Cuando tú cantas, cuando tú adoras, tú estás tomando el papel de Satanás. La función que Satanás hacía hace mucho tiempo, tú la estás cumpliendo ahora. Entonces, ¿te fijas por qué también no te quiere? Y busca tu muerte, ¿por qué? Porque le estás quitando chamba. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desilusionarte. ¿Qué es lo que va a hacer? Hacerte sentir mal. ¿Qué es lo que quiere? Que no le abras tu corazón a Dios en la adoración. Que no platiques con papá en la oración, en la adoración. Señor, aquí estoy. Que te expreses. Valga, que dances, que bailes, que gires, que grites. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía Satanás. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos supliendo las funciones. No supliendo. Dios nos puso. Así como Dios lo puso, lo quitó, así también Dios nos pone. Entonces tenemos un gran privilegio. ¿Cuál? Ser adoradores. Por eso dice Jesús, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad.
Y necesitamos convertirnos en adoradores. 4. Satanás fue ungido como un guardián. En Ezequiel 28:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Ahora, esto es importante. En la Biblia, el término lugares altos eran templos o espacios en un monte para dar sacrificios a los dioses. Si van al cerro, había un altar y en ese altar pues se llevaban a un animal y ahí lo ofrecían en sacrificio en un lugar alto, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se alcance a ver ese es un lugar alto, es un cerro, es Betsaida, donde Jesús sana a un paralítico que estaba como 40 años y esperaba a que el señor que estaba paralítico, esperaba a que el ángel descendiera al estanque y meterse. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Es en esa región, ¿sale? Entonces aquí, no sé si se alcance a ver, pero aquí esta es una pila o una estatua de un ídolo, ¿sí? Llamado Moloch o Baal, que es lo mismo básicamente. Y esta piedra que ven aquí es su esposa, o es un símbolo de la esposa. Semiramis, Ishtar, Astarot, Astarte, Cibeles. Entonces aquí subían las graditas y aquí ofrecían el sacrificio a un niño, por ejemplo, o un animal, qué sé yo. Pero eso era en un cerro alto. Allí llevaban. ¿Dónde puso Dios a Satanás? En lo alto, en el monte de Dios estuviste. Entonces, el término ungir está relacionado con el sacerdocio. Esto es importante. El término ungir está relacionado con el sacerdocio. Por tanto, nos da una imagen que Satán era como el sacerdote del monte santo de Dios. O sea, mira, no tan solo le cantaba a Dios, no tan solo era perfecto, no tan solo era sabio, sino también era como el sacerdote de Dios. O sea, este cuate hacía todo, literalmente hacía todo. Esto sumado a las piedras preciosas que traía en sus vestidos. ¿Recuerdan las vestiduras o las piedras preciosas que traía Satanás? Pues esas mismas piedrecitas son parecidas, con excepción de dos, del pectoral del sumo sacerdote. Cuando leemos la narrativa de Satanás y las piedras preciosas, vamos a encontrar 10 piedras: el carbunclo, ónix, jade, jaspe, etc. Y en la del sumo sacerdote, esto son 12 piedras, ¿sí? Entonces, eso era una idea, vamos, por así decirlo, de que Satanás era un sumo sacerdote que ofrecía sacrificios de alabanza, adoración a Dios. O sea, no era cualquier persona. Ministraba a Satanás a Dios. Tiene un cargo muy especial. Por eso Satanás, mis hermanos, también odia la oración, porque ministra la vida de las personas. ¿Qué pasa cuando usted y yo oramos? ¿Qué pasa cuando tú oras por alguien? ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes? O sea, esas emociones o esos sentires, ¿sí?, son importantes, o en este caso también Satanás los subía en ofrenda. Lo que hacemos aquí en pequeño, Satanás lo hacía en grande. Y Satanás hacía lo que a veces hacemos aquí: vamos a orar, Señora.
siendo ungido, fue desterrado, ahora nosotros con mayor razón debemos permanecer por la gracia divina. Porque ahora nosotros somos sacerdotes de Dios, no los sumos sacerdotes, ¿sí? Es diferente, sino sacerdotes. Nosotros ayudamos al sumo sacerdote, pero tenemos importancia en ello. ¿Recuerdan una de las prédicas que les dije? Que nosotros somos sacerdotes y debemos de ministrar nuestra casa, nuestra familia, etc. ¿Por qué? Porque tenemos ese privilegio. Vuelvo, Dios lo quita y Dios te pone en ese lugar. Entonces te das cuenta el gran privilegio que Dios te da al que tú ministres. Por eso Satanás odia cuando los cultos de oración. Por eso Satanás odia cualquier actividad que tenga que adorar a Dios, que servir a Dios, porque está supliendo sus funciones. Por eso Dios te puso. ¿Se fijan? Entonces, esto es de mucha importancia. El hecho de conocer quién es Satanás es evidencia de que primero existe, que tenía un papel protagónico en la creación. 3, era el referente por excelencia. ¿Se fijan? Ahora nosotros, los redimidos y santificados, los apartados de Dios, tenemos ese privilegio que tenía Satanás. No desechemos lo que Jesucristo por su muerte nos ha dado. Y ahora que ya conocemos quién es tu enemigo, qué es lo que hace este enemigo, de dónde viene este enemigo, entonces ya más o menos nos damos una idea el por qué cayó. Eso lo vamos a ver en la prédica de la siguiente semana. Pero por el momento, esta semana, hermanos, acérquense a Dios. Limpiemos nuestra conciencia, nuestro espíritu con la sangre de Cristo, para saber, ahora sí que el propósito que Dios tiene para mí. Porque tiene propósitos, sí. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Te estorba, te mete zancadilla. ¿Para qué? Para que no cumplas con ese propósito. Veíamos ayer de que Satanás antes era el ser más cercano a Dios, pero ahora es el ser más alejado. Y nosotros éramos los más cercanos a Dios. Vino Satanás y nos alejó. Pero vino Jesús ¿y qué hace? Nos vuelve a acercar. Jesús, sí, nos reconcilió. ¿Por qué? Así es. Así es. Entonces nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Entonces ya no nos debemos de mover en la vieja naturaleza, sino en la nueva. ¿Por qué? Porque esa nueva es la que Cristo ya está preparando. Podemos decir, ay hermano, es que no me siento preparado. Les decía hace ratito, dejemos que Cristo salga a nuestra vida poco a poco. No se lo impidamos. Sale poco a poco. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que quite? ¿Qué quieres que cambie? ¿Cómo debo fortalecerme? ¿Por qué? Porque precisamente estamos destinados a eso. Y si yo paso más tiempo con Jesús, voy a recibir una mayor revelación de qué es lo que Dios quiere para mí.